Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Un saludo especial para todos en este día de sábado. También el saludo lo hago extensivo a todas las personas que nos están viendo en este momento, donde quiera que se encuentren. Para todos ustedes, un feliz día de sábado. El título de este corto mensaje es un proceso que nos da vida. Un proceso que nos da vida. Vamos a ver qué importante es este proceso. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cuál es el proceso que se presenta cada día en medio de la naturaleza en la cual vivimos? ¿Se han preguntado ustedes eso? Muchas veces ni nos damos cuenta de que si ese proceso existe o no existe, o que estaría paralizado. Debemos tener en cuenta que este proceso es continuo, porque si se paralizaría, tendríamos muchas dificultades para vivir, no podríamos vivir. Pero gracias a esa transformación de energía, tanto buenos como malos, podemos alimentar nuestro organismo y de esa manera nos encontramos habilitados para actuar, para pensar, para trabajar, para estudiar, para comer, haciendo todo lo que se nos viene a mano. ¿De qué proceso estoy hablando? El proceso que nos da vida es, ni más ni menos, la fotosíntesis. Es, ni más ni menos, la fotosíntesis. Resulta que las plantas verdes y las algas emplean para su desarrollo, crecimiento y reproducción el proceso de la fotosíntesis, gracias a la energía de la luz. Se trata de una transformación de la energía lumínica en energía química, que hace que la materia inorgánica, agua más dióxido de carbono, se transforme en orgánica. Esto ocurre cuando las hojas de las plantas absorben los gases del dióxido de carbono que se encuentra en el aire, en el medio ambiente, el cual, al combinarse con el agua que existe en las plantas, se transforma en almidones nutritivos para la planta y libera oxígeno hacia el exterior. Ese es el proceso. Entonces, podemos afirmar que la fotosíntesis es un proceso biológico de conversión de materia gracias a la energía que aporta la luz solar. Es tan importante que la vida de nuestro planeta se mantiene gracias a la fotosíntesis que realizan, ¿quiénes? Las algas en el medio acuático y las plantas en el medio terrestre, porque tienen la capacidad de sintetizar la materia orgánica imprescindible para la vida, partiendo de la luz y de la materia inorgánica. Un proceso muy sencillo, pero milagroso al mismo tiempo. Cada año
Los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica alrededor de 100.000 millones de toneladas de carbono. 100.000 millones de toneladas de carbono. Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los crotoplastos, que son estructuras poliformes de color verde, debido a la presencia de la clorofila, propia de las células vegetales. Estamos hablando de los elementos componentes que trabajan en el proceso de la fotosíntesis. El interior de estos orgánulos lleva una cámara que contiene un medio llamado estroma, el cual alberga diversos componentes, entre los que se destacan las enzimas encargadas de la transformación del dióxido de carbono en materia orgánica. También existen unos sáculos aplastados denominados tiracoides o lamelas, cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos. En términos medios podríamos decir que una célula foliar tiene entre 50 a 60 cloroplastos en su interior. Estos son los componentes de las plantas que ayudan, que colaboran a la transformación de una materia inorgánica en orgánica, con la liberación de oxígeno. En tiempos de la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles propuso una hipótesis que sugería que la luz solar estaba directamente relacionada con el desarrollo del color verde de las hojas de las plantas. Esto es lo que pensaba Aristóteles. Aristóteles, por supuesto, no tenía muchos elementos de juicio, pero él ya pensaba de esa manera. Pero esa idea, la de Aristóteles, no progresó, se quedó ahí, porque nadie le tomó mucha atención a lo que Aristóteles afirmaba. Y no volvió a ser tratada hasta el siglo XVII, cuando el padre de la fisiología vegetal, Stephen Hales, mencionó la hipótesis de Aristóteles. Y ahí la cosa empezó ya a trabajar más en serio. El mismo Hale afirmó que el aire que penetra por medio de las hojas de los vegetales era empleado por estos como fuente de alimento. Ya Hale se estaba dando unos pasos más adelante. Él resumió el proceso con la siguiente ecuación química, una fórmula muy sencilla. Dióxido de carbono más agua más luz igual hidratos de carbono más oxígeno libre. Repito, el proceso es muy sencillo. Dióxido de carbono. ¿Dónde se encuentra el dióxido de carbono? En el ambiente. Esto es absorbido y con el agua de las plantas, más agua, y más la luz solar, da como resultado hidratos de carbono y libera oxígeno libre. Ese es el proceso. Este proceso es el más importante de toda la naturaleza, es el más importante, pues gracias a ella no solo existen las plantas, sino toda la vida sobre la faz del planeta. Toda la vida sobre la faz del planeta. Todo depende de la fotosíntesis. Por tanto, sin la fotosíntesis
no habría vida como la conocemos, no existiría vida. Por supuesto que este maravilloso diseño es una obra maestra de Dios. Cuando el ser humano ingiere una planta alimentada por la energía solar, una planta por la energía solar, le sirve para mantener sanos sus procesos vitales de su propio organismo. Vamos entrando. Por eso es válido afirmar que las plantas son las que alimentan a los seres vivos. ¿Es mi teoría o es una teoría de Dios? A ver, vamos a ver. Este alimento a los seres vivos, en primera instancia, es a los herbívoros y en segunda instancia a los carnívoros. Esa es la razón principal por la que Dios, en un principio, después de haber creado al hombre, en aquel sexto día, poco después de la creación, o la recreación de la tierra, dijo, Génesis capítulo 1 y versículo 29, Génesis capítulo 1 y versículo 29, tenemos que entender esto, porque es muy importante, Génesis capítulo 1 y versículo 29. Estoy diciendo que las plantas son las que alimentan a los seres vivos. Y aquí está lo que dijo Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 29 dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Por qué dijo Dios eso? Os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, no solamente al ser humano, sino que fíjense, ahora pasa a los animales, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Dios no da razones, Dios no da explicaciones complementarias de por qué Él determinó esto. Pero nosotros, estudiando el proceso de la fotosíntesis, nos damos cuenta por qué. Dios entonces tiene poderosas razones para afirmar que las plantas y los árboles que dan fruto no solo cumplen la labor de alimentarnos, sino que además nos proporcionan suficiente oxígeno puro para llenar nuestros pulmones y de esa manera purificar la sangre que corre por nuestras arterias y venas. Gracias al oxígeno que nos proporcionan las plantas, posibilitando la respiración y manteniendo nuestro organismo saludable, fuerte y vigoroso. De tal manera que hasta las células de nuestro cerebro funcionan correctamente. Pensamos bien, actuamos bien, gracias al oxígeno que nos proveen las plantas a través de la fotosíntesis. Es decir, que las plantas mantienen la vida de nuestro planeta, gracias al conjunto de radiaciones solares que atraviesan nuestra atmósfera, siendo muy bien aprovechadas a través de uno de los procesos biológicos más importantes que se llevan a cabo cada día en nuestro planeta. Por eso, la diversidad de vida es tan importante que la podemos resumir en 5 puntos. Mi pregunta antes es, ¿qué pasaría si no hubiera fotosíntesis? No habría vida en este planeta, no tendríamos oxígeno para respirar. ¿Cómo se renueva el oxígeno? Gracias a la fotosíntesis. No solamente eso, sino que las plantas, toda planta verde es buena para nosotros para comer. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nuestro hermano Wanderson Izquierdo en sus mensajes ha dicho que lo que ocurrió al principio también es una muestra de lo que va a ocurrir al final. Saquen ustedes sus conclusiones.
¿Cuáles son esos 5 puntos que resumimos dentro del proceso? Primero, la vida en la Tierra está casi totalmente impulsada por la energía solar, claro. No hay luz, no hay energía, donde casi todos los organismos vivos dependen en última instancia del alimento producido por la fotosíntesis. Repito una vez más, la vida en la Tierra está casi totalmente impulsada por la energía solar, donde casi todos los organismos vivos dependen en última instancia del alimento producido por la fotosíntesis. Ese es el primer resumen. Segundo resumen. El proceso es una fuente de suministro de alimentos. Claro. Es una fuente de suministro de alimentos para todos los seres vivos. Sean estos plantas, animales, hongos o bacterias. Fuente de alimentos. Tercero, la transformación de la energía luminosa en energía orgánica y química es necesaria para mantener la vida en nuestro planeta. La transformación de la energía luminosa en energía orgánica y química es necesaria y muy importante para mantener la vida en nuestro planeta. Cuarto, gracias al proceso de la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno al medio ambiente, del cual la mayor parte de los seres vivos necesitamos para subsistir. ¿Qué sería si no hubieran plantas? ¿Qué sería si no hubiera este proceso? No habría renovación de oxígeno. El oxígeno es lo que nos da vida. Gracias a las plantas y las plantas gracias a la fotosíntesis. Quinto, nuestra salud física depende del equilibrio biológico. Nuestra salud física depende del equilibrio biológico, de las diferentes sustancias que nutren y aportan la vida gracias a la fotosíntesis. Equilibrio biológico de las diferentes sustancias que nutren y soportan la vida gracias a la fotosíntesis. Es decir, que el medio ambiente se mantiene en equilibrio gracias a las cantidades de dióxido de carbono y oxígeno que flotan en la atmósfera. Algunos pueden estar sacando ya conclusiones de este proceso. ¿Qué aplicación tiene todo esto para nosotros? Nosotros como Iglesia de Dios, ¿cómo podemos entender, cómo podemos aplicar este proceso de la fotosíntesis? No es difícil imaginar que este proceso biológico tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Porque a través de las Escrituras, Dios nos muestra que existe otro proceso similar, pero de carácter espiritual. Vamos a ver por qué. Primero, son 5 puntos también. Primero, así como la vida en la Tierra se encuentra inducida por la energía solar, eso fue lo que dijimos en el primer punto, así como la vida en la Tierra se encuentra inducida por la energía solar, así también nuestra vida espiritual se encuentra impulsada y estimulada por la fuente de energía que procede del Espíritu Santo de Dios. Porque sin esa fuente de energía pura, nos sería imposible alcanzar la eternidad. Es decir, no podríamos tener vida eterna. ¿Se fija en el paralelo?
Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Aquí está hablando Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice Jesucristo: el Espíritu es el que da vida. ¿Se fijaron? Está hablando en sentido espiritual. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la justificación. Jesucristo mismo nos está explicando este proceso. Segundo punto. Los 5 puntos anteriores, que son físicos, tienen 5 puntos paralelos que son espirituales. Estoy relacionando el primero con el primero, el segundo con el segundo y así siguiendo. Segundo punto. Puesto que el proceso biológico es una fuente que suministra alimentos, claro, acuérdense de Génesis 1, 29, 30. Puesto que el proceso biológico es una fuente que suministra alimentos a los seres vivos, así también la fuente inagotable de vida produce en nosotros el alimento espiritual necesario para crecer y desarrollar sabiduría. De tal manera que la fotosíntesis espiritual produzca buenos frutos. Santiago capítulo 3 y versículo 17. Santiago capítulo 3 y versículo 17. Así como el proceso físico es tan importante para la vida de los seres vivos, humanos, animales, etc., así también el proceso espiritual es más importante todavía, porque está en juego nuestra vida eterna. Santiago capítulo 3 y versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estamos hablando del alimento espiritual. Tercer punto. Si la transformación de la energía luminosa se transforma en energía orgánica y química, que es muy importante para la vida, así también el proceso de la fotosíntesis espiritual, que depende de la fuente de luz que emana de nuestro amoroso Padre, es mucho más importante para nuestra vida futura. Porque gracias a esa fuente inagotable de vida espiritual, en el futuro vamos a gozar de una vida abundante. El proceso de comparación no puede ser más evidente. Efesios capítulo 5 y versículos 13 al 15. Efesios capítulo 5 y versículos 13 al 15. Fíjense cómo el apóstol Pablo piensa y escribe. Efesios capítulo 5 versículos 13 al 15. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo nos está recomendando que caminemos bajo una luz. Esa es la luz de Cristo. De modo que para que haya un proceso espiritual, así como ha habido un proceso lumínico que se transforma en energía orgánica, nosotros tenemos un proceso espiritual para caminar como sabios. Cuarto punto. Vimos que gracias al proceso de la fotosíntesis, el oxígeno es liberado, el cual sabemos que es necesario para la subsistencia física. Nadie puede vivir sin oxígeno. De manera similar, nuestra salud espiritual depende de la obediencia a los mandamientos de Dios. Porque sin ese oxígeno espiritual no podríamos alcanzar la fuente de vida que Dios nos ofrece gratuitamente. No podríamos. Mateo 19:17. ¿Qué dijo Jesucristo? Estas palabras siempre son espirituales. Mateo 19:17, segunda parte de este pasaje. Jesucristo dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí está. Quinto punto y último. La salud física depende del equilibrio biológico, de todas las sustancias que nutren la vida. Pero si ese equilibrio se alterase por alguna razón, produciría serias catástrofes en la vida de los seres vivientes. Imagínense que el proceso de la fotosíntesis se altere por alguna razón. Sería catastrófico para la vida de los seres humanos. Es decir, que los desequilibrios biológicos pueden conducirnos al caos y llevarnos a la muerte. Si es que se desequilibra el proceso de la fotosíntesis. De manera similar, si quebrantamos las leyes espirituales, tendríamos que hacer frente a un caos espiritual, mucho peor que el anterior, porque nos conduciría a la muerte eterna. No podemos romper el equilibrio espiritual si queremos de verdad llegar a la meta que todos nos hemos propuesto. Deuteronomio capítulo 6 y versículos 17 y 18. Deuteronomio 6, versículos 17 y 18. Dice, Deuteronomio 6, versículos 17 y 18. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Versículo 18, y haz lo recto y bueno ante los ojos del Eterno. Y haz lo recto y bueno ante los ojos del Eterno, para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. Es evidente que Deuteronomio nos está mostrando que la obediencia iba a conducirlos ellos a poseer la tierra prometida. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es la tierra que nosotros esperamos? Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Ahí vamos. Ahí vamos.
Por eso debemos guardar cuidadosamente los mandamientos de Dios, sus testimonios y sus estatutos, haciendo lo recto delante de sus ojos. En conclusión, el proceso de la fotosíntesis nos muestra que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, cierto, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que ninguno de nosotros tiene excusa. Es decir, el proceso físico de la fotosíntesis nos hace entender a nosotros que hay un proceso espiritual. Y si entendemos esto, no tenemos excusa delante de Dios. No podremos decirle, no sabíamos. En cambio, el mundo anda envanecido en sus propios razonamientos. Por tanto, su necio corazón se encuentra en medio de sombras y oscuridad, porque creyéndose que ellos son sabios, más bien se han hecho necios. Ningún ser humano puede eludir el proceso espiritual de la verdad proclamada a los cuatro vientos. No es posible. Aprendamos, pues, a alimentarnos cada vez más de la fuente de vida, gracias a la fotosíntesis espiritual que nos provee Dios para que siempre nos vaya bien.